Muy buenas tardes, estimados hermanos. Damos la cordial bienvenida nuevamente a todos en esta tarde. Muy buenas tardes a cada uno y les invito, por favor, a que antes de empezar este tiempo, vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial para pedirle su dirección y guía. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por esta noche, por este día hermoso que nos das y por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, de que podamos dirigirnos a través de la persona de tu Hijo Jesucristo a tu presencia. Gracias te damos, Señor, por esta noche y rogamos por cada uno de nuestros hermanos y por cada uno de los invitados, amigos que se conectan por primera vez o quizás más de una vez, Señor, que tú seas el quien transforme el corazón de cada uno de ellos y si ya somos creyentes, que cada día nos ayudes a renovar nuestra mente y nuestro entendimiento. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy es un día en el que Dios nos está permitiendo tocar un tema importante para la iglesia del Señor. Y seguro ustedes han escuchado, bueno, los que ya tienen varios años en la fe, han escuchado esta palabra membresía, ¿verdad? Entonces, hoy día vamos a, si bien es cierto, es un mensaje temático. Yo les invito a que ustedes puedan estar atentos porque esto es importante para toda la iglesia del Señor. Y este tema es la importancia de la membresía de la iglesia, la importancia de la membresía de la iglesia y de que ésta pertenezca a una iglesia local. Antes de hablar, de continuar con este tema, debo aclararles qué significa membresía. De una manera muy práctica y sencilla, podemos decir que membresía es la condición de un miembro o de miembro de una entidad, de una institución o conjunto de miembros a la cual pertenece. Ahora, para que un creyente tenga un correcto entendimiento de la membresía en la iglesia local, tiene que conocer lo que Dios establece en su palabra y obedecer, adquirir un adecuado entendimiento para el nivel de madurez que va a ir adquiriendo, esa madurez espiritual que haya desarrollado o que esté desarrollando continuamente con la ayuda de otros creyentes mediante el discipulado bíblico. Entonces, ¿qué importancia tiene la membresía de la iglesia? Pues es vital dentro de ese conjunto de creyentes. Ahora, en la actualidad, muchos de los creyentes en Cristo tienen conceptos erróneos respecto a la membresía como tal. Y cito algunos. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los conceptos erróneos que tienen es que los cristianos piensan que es correcto asistir indefinidamente a una iglesia sin unirse a ella. Y eso pasa hoy con mayor intensidad. ¿Por qué razón? Es obvio, ¿verdad? Creyentes no tienen un lugar físico a donde asistir, casualmente por el contexto en el que nos encontramos.
Entonces, al no tener una iglesia local, es más práctico unirse a ella a través de este enlace, por ejemplo, de Facebook o de Zoom, de manera virtual, sin tener ningún nexo o una relación profunda dentro de esa iglesia. Ese es un concepto erróneo. Es decir, piensan que yo puedo estar asistiendo sin detenerme, es decir, todos los domingos asisto, pero no estoy unida a ninguna iglesia local. Eso es un concepto erróneo de membresía. Otro es, los cristianos piensan que se puede separar el bautismo. Eso es ilógico. Otro concepto erróneo es que los cristianos participan de la cena del Señor sin unirse a la iglesia. Ojo con esto. Esto es importante. Los cristianos que participan de la cena del Señor deben ser miembros de una iglesia. Y para ser miembro de una iglesia no es simplemente decir que estoy asistiendo y voy cada domingo o asisto virtualmente cada domingo y entonces ya yo soy miembro de la iglesia. No es que uno llega a hacerse miembro de una iglesia. Otro concepto erróneo es que los cristianos ven la cena del Señor como una experiencia privada y mística, los miembros de la iglesia, que se han sumado a una vida colectiva con los demás miembros. Otro de los conceptos erróneos es que los cristianos no integran lo que hacen en sus vidas de lunes a sábado con las vidas de otros santos. Es decir, cada uno vive una vida individual y no de comunidad, no en la que yo puedo estar rindiendo cuentas a otro creyente, en el que mantengo una comunicación estrecha con otros creyentes, porque eso nos va a ayudar a crecer, ¿verdad? Otro concepto erróneo es que los cristianos toman decisiones importantes en su vida. Trasladarse, por ejemplo, a otro lugar, aceptar un ascenso laboral, escoger una esposa, etcétera, sin considerar los efectos que esas decisiones traerán a la familia de amistades en la iglesia, o sin consultar la sabiduría de los pastores y de otros miembros de la congregación. Y esto es importante, hermanos, porque, ojo, con esto no está diciendo que prácticamente la iglesia es la que tiene que estar al tanto de todos los pasos que tú des. Sin embargo, estos son situaciones que van a afectar la vida de cada uno de los creyentes y por ende de la iglesia. ¿Cómo así? Un ejemplo. Si tú, por ejemplo, actualmente o hace meses atrás, antes de la pandemia, te encontrabas asistiendo a una iglesia local, pero por cuestiones de trabajo te quedaste sin trabajo, se te dio la oportunidad de trabajar en Puno, por decirlo así. Eres un ingeniero en minas y te vas a Puno, pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el riesgo? Que no puedes llevar inmediatamente a tu familia, tienes que irte tú solo porque el trabajo es inmediato y tú estás desesperado por obtener un trabajo para poder sustentar tu hogar. Pero, ojo, estás en un lugar donde no hay una iglesia local en la que tú te puedas congregar, en la que tú hayas pertenecido a esa membresía. ¿Cuál es el riesgo? Que tarde o temprano vas a resquebrajar y si tomas la decisión ya resquebrajaste esa comunión entre Cristo y tú y que pones en riesgo a tu propia familia. Porque muchos de ellos trabajan lejos durante varios días, ni la presencia paterna y de con los hijos y con su esposa.
también, esa relación matrimonial. Es importante tomar en cuenta estos conceptos errados que van a traer consecuencias si es que nosotros no tenemos un entendimiento claro de lo que significa la membresía de la iglesia. Por último, uno de esos conceptos erróneos también es que los cristianos no se dan cuenta de que tienen una parte de responsabilidad tanto en el bienestar espiritual como en el sustento físico de otros miembros de la congregación, incluyendo miembros que no conocen. Cuando uno padece, se duele solo. Cuando uno recibe honra, se goza solo. Y entonces va contrariamente a los principios bíblicos. Si ustedes ven la Biblia, en el Nuevo Testamento, mucho de lo que es cada uno de los libros de la Biblia es una vida en comunidad, ¿verdad? Cuando vemos a Pablo que dice, orad los unos por los otros, consolados unos a otros, fortaleceos los unos a los otros. Es una vida en completa unidad y una interrelación continua. No es una vida individual, no es una vida aislada. Ahora, un claro ejemplo de esto es la iglesia local, la primera iglesia en Jerusalén, que se relata en Hechos capítulo 2, del verso 41 al 47. Y cito, dice la palabra del Señor, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos aquí a la iglesia del Señor viviendo en comunidad. ¿Quiénes? Dice, los que recibieron su palabra y fueron bautizados. Aquellos que recibieron su palabra. Todos los que nosotros actualmente congregamos en la Misión Bíblica Bautista, Dulos, son aquellos que un día recibieron la palabra de Dios, la recibieron no como palabra de hombres, sino como la palabra de Dios capaz de transformar el corazón de un ser humano pecador en una nueva criatura, ¿verdad? Y aquí pasa esto, en esta primera iglesia en Jerusalén, ¿qué es lo que hace? El Espíritu Santo empieza a obrar y empieza a transformar los corazones de las personas y dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínate la cantidad de creyentes que Dios estaba levantando en ese lugar. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en los principios dados por los apóstoles que habían recibido de Cristo, y en la comunión unos con otros. Esa comunión esa interrelación, esa relación unida entre creyentes. Ahora, ¿en qué dice? En el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es muy importante para el correcto entendimiento de la membresía de la iglesia. Ahora, ¿qué más dice este texto? En los versos del 44 al 47 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan y en las casas. Ahora, ¿qué es lo que ves aquí? Una vida en comunidad, ¿verdad? No una vida aislada. Es por esa razón, hermanos, que es muy importante que nosotros tenemos que pertenecer a la iglesia local, como a través de la membresía, porque la membresía es ese paso necesario que todo creyente debe dar como evidencia de su nuevo nacimiento. Es imposible que un verdadero creyente que está en buena comunión con Dios no quiera hacerse miembro de una iglesia. Como ya habíamos dicho, el concepto errado de muchos es
Yo asisto regularmente a una iglesia, todos los domingos escucho las prédicas, pero no pertenezco a la membresía oficial de la iglesia. No se trata de solamente de tener el nombre en físico, en un padrón. Se trata de que tú de manera obediente sabes que la palabra de Dios nos dice que debemos, que somos miembros de la iglesia, ¿verdad? No por esfuerzo humano, no por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos a la iglesia, como había dicho hace un rato, viviendo en comunidad, es decir, en una iglesia local. En esa época, en el libro de Hechos de los Apóstoles, las iglesias pues no eran los templos que hoy día vemos en muchos lugares, en distritos, y es más, donde quizás nosotros hemos asistido, ¿no? Un lugar grande, con un montón de bancas, de sillas, con instrumentos. Eran generalmente las iglesias, eran casas, ¿no? Las casas abiertas por los creyentes para que ahí se reúnan continuamente para adorar al Señor a través de su obediencia a la palabra de Dios. Ahora, otra evidencia de la nueva vida era el deseo de los nuevos creyentes de estar con el pueblo de Dios. Es ilógico que tú como creyente y estás en buena comunión con Dios, no quieras estar con el pueblo de Dios, es decir, con todos aquellos hermanos que han caído en el Señor Jesús y que Dios los ha transformado. Y es más, es ilógico que no querramos compartir cosas en común, como en la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Dice que compartían todas las cosas en común. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos el deseo de la iglesia de, de mantenerse en unidad y en un interés genuino por el bienestar común de los creyentes. Estaban unidos no por obligación, sino conscientes de lo que ellos eran íntegramente para Cristo. Su cuerpo en el libro de Efesios, y si usted tiene tiempo puede agarrar y abrir la Biblia en Efesios 5:23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Si bien es cierto, aquí está hablando también de acerca del matrimonio, así como Cristo es la cabeza, así también dice el varón, el marido es cabeza de la mujer, es el líder dentro del matrimonio, es el que asume la responsabilidad sobre todo su matrimonio, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces la iglesia viene a ser el cuerpo de Cristo y reconociendo que Él es nuestro Salvador. Otro de los pasajes bíblicos que refuerzan esto que estoy diciendo es Romanos capítulo 12, verso 5. Dice, un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora, ¿ves? Esto es el, el muy importante es que la iglesia es un solo cuerpo, un cuerpo en Cristo. Y todos, dice, miembros los unos, que, lo que la Biblia habla en el Romanos capítulo 12, justo allí hace una comparación Pablo para referirse acerca de la importancia de la función de lo de Cristo. Y sí, capítulo 12 y el verso 5 dice, porque de la manera que que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo.
y todos miembros los unos de los otros. Esto es importantísimo, hermanos, porque si nosotros no entendemos que el solo hecho de que Dios nos eligió, Dios nos buscó, Dios transformó nuestro corazón, lo transformó en ese corazón de piedra en un corazón de carne para ser sensible a sus mandatos, pues ahora lo que Dios dice es que no podemos estar viviendo ahí interdependientes. Todos nos necesitamos. No hay ninguno que puede vivir una vida aislada. Es imposible que un creyente esté lejos de la memoria, porque eso implica varias cosas. Puede que no sea un verdadero creyente o puede que se haya apartado ya de esa relación íntima con el Señor. Ahora, hay un artículo que me pareció muy interesante y lo voy a estar, es cortito, en un artículo de Coalición por el Evangelio, eh, dice lo siguiente, dice, ser liberados por Jesús del poder del pecado es ser colocados en un nuevo ecosistema social donde somos libres para crecer con la ayuda de otros. De la misma manera en que una sola planta no crea un ecosistema saludable, tampoco nosotros prosperamos en el aislamiento. Esto es muy importante. Nosotros no podemos prosperar, crecer espiritualmente si vivimos aislados, si no queremos intencionalmente servir dentro de la iglesia y formar parte de la membresía de la iglesia. Si bien es cierto, cuando tú y yo hemos sido transformados, hemos sido convencidos por el Espíritu Santo del pecado, el Señor automáticamente te hace miembro de su cuerpo. Y ya eso en realidad está hablando acerca de esa iglesia universal, ¿verdad? De cómo el Señor, cuando tú eres con el poder de Dios y te hace ver tu pecado, tú te arrepientes de tu pecado y miras a Cristo y crees en Él, automáticamente el Señor te adopta como su hijo. Pero no termina ahí la cosa. Lo importante es que nosotros debemos seguir obedeciendo al Señor. Por eso es que su palabra es muy clara. Es importante que nosotros formemos parte de la iglesia como miembros activos y esa membresía tiene que ver con una iglesia local. Eso se está hablando en el contexto de una iglesia local. Por eso es que cuando vemos en los libros, en las cartas de Pablo, qué es lo que él inicia en sus cartas, por ejemplo, dice Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos. ¿Ven cómo él está dirigiéndose no a una sola persona, está dirigiéndose a todo este conjunto de creyentes en una iglesia local? Eso es parte del orden de Dios. Ahora, así como en primera de Juan, capítulo 1, verso 7, describe ese ecosistema, por decirlo así, social de la salvación, y cito el verso, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, si andamos en la luz, como Él está en luz, cuando tú ya eres creyente, obligatoriamente debes andar en la luz. Pero mira, ahí dice si andamos en la luz, no dice si andas en la luz. No está hablando a una persona para que siga viviendo sola o aislada. Lo está hablando para que esté andando con un conjunto de creyentes. Por eso dice, si andamos
en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Es ilógico que no querramos vivir en comunidad si estamos en la luz. Ahora, formar parte del cuerpo de Cristo tiene una importancia tremenda, porque eso nos confirma que nosotros somos y pertenecemos a la familia de la fe. Es decir, ya nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, esa importancia de la membresía también tiene una utilidad muy grande, es servir en unidad dentro de la comunidad de la iglesia local. Es por esa razón que nuestro pastor en muchas ocasiones siempre habla acerca de cuántos hermanos están discipulando, cuántos hermanos quieren ser discipulados, porque es la única manera, es el paso para que tú llegues a ser miembro. Tienes que haber creído en el Señor y también ser bautizado, porque el bautizo es la evidencia que tú das a los creyentes y a Dios que tú has sido transformado, ¿verdad? Es esa evidencia, esa manifestación pública que tú das de que eres un hijo de Dios. Pero si tú solamente asistes continuamente, pero no tienes ese deseo voluntario de comprometerte más como debe ser dentro de la iglesia para servir activamente, entonces hay un problema en tus pensamientos que tienen que ser corregidos y que tienes que estar dispuesto a cambiar. Otra de las importancias de la membresía es que nos ayuda a crecer espiritualmente por medio del pastoreo de los ancianos o ancianos, si es que hubiera uno. Es muy importante ser miembro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque el pastoreo, hermanos, no consiste solamente en que tú y yo estemos cada día, cada domingo en los cultos, escuchando el mensaje, sino va más allá. El pastoreo implica un deseo de que tú como oveja quieres ser conocido por tu pastor, quieres que el pastor te conozca, que vea tus desaciertos, tus debilidades, pero sobre todo que pueda reconocer tus fortalezas, que pueda conocer tus dones y talentos que Dios ya te ha dado desde el momento en que Él te convenció de pecado. En el momento en que se dio la conversión, tú automáticamente el Señor te da, dice la Biblia, como mínimo un don. Entonces, si tú como creyente no estás ejerciendo, no estás poniendo al servicio de Dios tus dones o tu don o talento para Dios, entonces no está bien. Es por esa razón que es importante la membresía. Es importante, esto es algo necesario. Otra de las, de las características que nos ayuda a ver que es importante es, como ya había dicho, nos ayuda a asumir responsabilidades. Eso nos permite asumir responsabilidades dentro de la iglesia local. Es ilógico que tú como creyente y eres miembro, no tengas el deseo de asumir una responsabilidad. Hermanos, como dice el pastor, en la iglesia del Señor faltan manos, faltan hombres y mujeres que estén deseosos de decir, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Uno de los ejemplos es, por ejemplo, nuestro hermano Gustavo. Él tiene el talento para toda la parte informática, para toda la parte de lo que es manejo, no sé, en mi desconocimiento, quizás digo el software, pero esto de verdad, ¿por qué lo está haciendo él? Para agradar a Dios. Él tiene ese deseo de qué manera puedo servirle al Señor con mis conocimientos, ¿verdad? Y lo está poniendo al servicio de Dios. Esto es importante, pero si tú no eres miembro de la iglesia,
es indirectamente estás diciendo yo no quiero asumir responsabilidades. Es como lo que hoy día vemos en el mundo, ¿verdad? Comparando con el matrimonio. ¿Cuánta gente quiere casarse? Muy pocos, ¿verdad? Pero ¿cuántos quieren tener los privilegios de una vida de casado? Muchos. Es por esa razón que aún este mundo, aún esta nación peruana, nuestra nación peruana, ya se ha establecido la convivencia como una manera de matrimonio. Pero para los ojos de Dios eso no está bien. Entonces, quieren tener los privilegios del matrimonio sin asumir sus responsabilidades. Y eso va contra la Biblia, porque Dios quiere que nosotros seamos miembros de la iglesia para asumir responsabilidades dentro de la iglesia local. Ahora, otra de la importancia de la membresía es que eso nos ayuda a someternos a las autoridades de la iglesia local. Y esto es un tema delicado. ¿Por qué razón? Porque si tú no eres miembro, hermano, y tú, por ejemplo, tienes una vida que nadie la conoce, ninguno de los hermanos de la iglesia conoce tus debilidades, aún pecados que tal vez estás cometiendo y que no te estás dando cuenta. Y entonces, como no rindes cuenta a nadie, como nadie te conoce, tú estás tal vez dando pasos certeros hacia algo terrible, quizás hacia un cuadro de infidelidad. Y si no te sometes a las autoridades de la iglesia local, ¿cómo piensas que alguien te puede corregir? ¿Cómo piensas que alguien te pueda dirigir para que Dios te ayude a cambiar? No se puede. Es por esa razón que es importante esto. Ahora, cito varios conceptos que tomé. Esto no es mío, pero considero que es muy importante. Eh, Uno de estos conceptos es que así como la Biblia establece el gobierno de tu nación como la más alta autoridad en la tierra en relación con tu ciudadanía, en esa nación también la Biblia establece la iglesia local como la más alta autoridad en la tierra en relación con tu discipulado en Cristo y con tu ciudadanía en la actual nación prometida de Cristo. Me ha sucedido cuando estuve estudiando en el seminario que veía algunos hermanos que querían estudiar en el seminario, pero en todo seminario siempre hay un orden. Para que tú puedas inscribirte a un seminario tienes que ser miembro de la iglesia y tienes que estar sirviendo en algo de la iglesia. Porque si no, entonces, ¿qué sentido tiene de que vayas al seminario? Lo único que quieres tal vez es almacenar conocimientos, pero esos conocimientos deben plasmarse en acciones, en propósitos. No tiene ningún sentido irte a tus dos para que no lo pongas al servicio, que van al seminario y le dicen, por favor, tiene que traer una carta pastoral en la que usted evidencia que es miembro activo de la iglesia, que tiene una responsabilidad dentro de ella, y muchos no cuentan con eso. Entonces, para un madurando, que estás caminando en madurez, pues tienes que formar parte de la membresía de la iglesia. Ahora, otro concepto importante a tomar en cuenta es que busquemos señales de un club con miembros voluntarios. Hermanos, esto es algo que el pastor lo ha repetido varias veces, ¿no? La iglesia no es un club en el que tú haces algo, porque en todo club, por ejemplo, el Rotary Club, ellos tienen que inscribirse y tienen que participar de ciertas actividades, tienen que dar
ciertos porcentajes de dinero, como un club en el que yo asisto, si quiero asisto. Me acuerdo cuando, mira, más cuando el Señor dice que somos como pan, ¿verdad? Él es nuestro Señor y Salvador. De la misma manera que los pámpanos, que cada una de esas uvas que pertenecen a todo un racimo dependen de el tallo. De la misma manera, todos los hermanos tienen la obligación de depender de Dios y no es simplemente un acto de, de deseo voluntario o cuando yo quiero. Es una una iglesia local y que representa el reino futuro de Cristo y de su iglesia. El miembro de la iglesia públicamente como cristiana ante las naciones, al mismo tiempo que comparte la misma autoridad oficial de confirmar a otros cristianos de su iglesia y supervisarlos. Esto, hermanos, este concepto es importante porque tú como miembro de la iglesia tienes que ser reconocido oficialmente. Si bien es cierto, cuando Dios, como ya dije anteriormente, de la iglesia universal, pero no estás formando parte de una iglesia local. Ejemplo, cuando yo me hizo ver Dios mi pecado, cuando yo confesé mi pecado dentro de mi cuarto, porque esa vez me puse de rodillas en mi cuarto y me arrepentí de mi maldad, de mis malas decisiones, yo ya para eso estaba, uh, ya había sido expuesto a la palabra del Señor por parte de mi madre, pero nunca asistí a la iglesia. De ahí empecé a asistir los domingos, y, pero no tenía ningún compromiso, hasta que fue mi discipulador que me dijo: Ernesto, te animo a que puedas asistir, tenemos reuniones de jóvenes en las que tú puedes estar ahí para crecer espiritualmente, para que puedas relacionarte con otros creyentes. Y recuerdo que pasó un mes después de mi conversión que yo decidí asistir porque no tenía, en esa época estaba trabajando, a veces no podía por el trabajo, entonces me decidí ir, y desde ahí hasta ahora el Señor me permite, bueno, nos permitía hasta antes de la pandemia asistir a la iglesia local, ¿verdad? Entonces, esto es importante, hermanos. Es importante que nosotros entendamos que el ser miembro, ya Dios te hace miembro cuando tú crees, pero esa membresía debe oficializarse aquí en la tierra, porque tú cómo demuestras que eres un miembro de la iglesia si no estás dispuesto de asumir un discipulado bíblico y de bautizarte, de dar esa evidencia pública a otros creyentes, ¿no? Por eso dice aquí, al mismo tiempo que comparte la misma autoridad oficial de confirmar a otros cristianos de su iglesia y supervisarlos. Esto también es importante. Los cristianos no se unen a la iglesia, se someten a ellas. Es importante que los cristianos nos sometamos a la autoridad de la iglesia local, porque Dios le ha dado autoridad
características en las que podemos darnos cuenta que Dios quiere que nosotros nos sometamos es lo que dice en Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice, cito, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ojo, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Para que tú te sujetes, para que tú obedezcas a tu pastor, tienes que pertenecer a esa familia, a la membresía de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué dice? ¿Por qué es importante que obedezcamos a vuestros pastores y nos sujetemos a ellos? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora, esto es muy importante. En la actualidad, lo que se ve es que muchos de los creyentes en general de la Iglesia Universal no quieren comprometerse con pertenecer a una iglesia local. Muchas veces porque quizás han sido heridos por los pastores, pero ojo, tomemos en cuenta esto. Eso depende del grado de madurez que tengamos, porque tomemos en cuenta, ningún ser humano aquí en la tierra es perfecto. Entonces tú como creyente también cometes pecados, cometes errores, y entonces muchas veces se van de la iglesia local porque el pastor tomó alguna actitud equivocada contra él y entonces el creyente se resintió, ya no más quiere congregar y se va a otra iglesia, pero tampoco forma parte de la membresía y solamente asiste y no tiene ningún compromiso. Entonces, para someterse a un pastor primero tiene que aprender a someterse a Dios, porque si no no aprendemos el sometimiento a Dios, tampoco vamos a querernos someter a los pastores. Una de las cosas que vemos en la actualidad es que hay veces los creyentes tomamos decisiones equivocadas, tomamos decisiones apresuradas, muchas veces ni siquiera lo consultamos con nuestros pastores, ni siquiera le preguntamos, pastor, ¿qué opina al respecto de esto? O qué le parece, yo estoy interesado en una señorita, quisiera saber su parecer, quisiera saber qué opina de mí, qué observa en mí, qué consejo me daría. Pero no, lo que se ve hoy en la actualidad a creyentes que cuando van al pastor no van para aconsejar, para ser aconsejados, sino simplemente van para agarrar y decir, pastor, ¿sabe qué? Estoy con una señorita y quisiera que usted ore por nosotros. ¿Está pidiendo un consejo o no, verdad? Porque él ya tomó la decisión. Es decir, no está dispuesto a sujetarse a su pastor. No está dispuesto a obedecer a ese consejo sabio que Dios le está dando a través del pastor. Hay excepciones, claro, en donde hay pastores que toman decisiones equivocadas, son autócratas, y entonces, pues, hay situaciones en las que definitivamente, pues, no es, ya es irremediable la posibilidad de que siga este creyente aquí, ¿no? En dicha iglesia local. Ahora, es por esa razón que debemos tomar en cuenta que formar parte de la membresía es bíblica, es muy importante. Jesús estableció la iglesia local y todos los apóstoles desarrollaron su ministerio a través de ella, no fuera de ella, dentro del contexto de una iglesia local. Sí, imagínate, cada uno hubiese andado por su cuenta, ¿verdad? Hubiese sido un desastre. Hasta ahora la iglesia no prevalecería. La iglesia, debemos tomar en cuenta, somos todo el conjunto de miembros. Ahora, ojo, lo que yo dije es un prerequisito para la cena del Señor, es ser miembro de la iglesia. Tú como creyente, pregúntate,
¿Tú estás tomando la cena del Señor sin ser miembro? No está bien, porque la cena del Señor es una celebración para la iglesia reunida, lo que equivale a cada uno de sus miembros. Deberías participar o deberías desear participar de la Santa Cena. Le hago la pregunta a usted como creyente. ¿Usted cuántos años tiene de creyente? Asiste a la iglesia, pero no participa de la cena del Señor. Usted está pecando delante de Dios. ¿O qué si usted ya es un miembro de la iglesia, perdón, usted es un creyente que asiste a la iglesia, que tiene todo el deseo y es quizás nuevo creyente, tiene pocas semanas y usted ya está tomando la cena, pero todavía no ha completado su discipulado y no se ha bautizado? Entonces todavía no es el tiempo de que usted participe en la cena, porque todo tiene un orden, todo tiene que consumarse. Es como yo, en mi caso, yo soy un profesional de la salud. Yo no puedo ejercer mi profesión sin que yo tenga un título profesional, en que yo haya culminado la carrera, en que yo me haya colegiado, porque el colegio respalda mi trabajo. Pero imagínate, tú quieres participar de la cena del Señor sin ser miembro de la iglesia. Estás transgrediendo el orden bíblico, ¿verdad? Ahora, el ser miembro también te da esa posibilidad de representar oficialmente a Jesús. La membresía es la confirmación de la iglesia de que eres un ciudadano del reino de Cristo y por tanto un representante identificado de que eres un hijo de Dios ante las naciones. Deberías desear que tu representación esté autorizada. La membresía de la iglesia es importante para cada uno de nosotros. Ahora, dentro de los propósitos de la membresía tienen muchos, y cito algunos ya para terminar. Tiene el propósito de representar oficialmente a Cristo. ¿Por qué? Porque se reúnen en su nombre aquí en la tierra, a través de la iglesia local, la cual pertenece a dicha membresía. Ese es uno de los propósitos por el cual la membresía es importante. En la actualidad hay muy pocos miembros en muchas de las iglesias locales. La mayoría, como te digo, quieren asistir a una iglesia, pero no tienen ningún deseo de ser responsables en servir a Dios como un mandato de Dios. Sino por esa razón hay veces que uno erróneamente piensa, dice, como no soy miembro, no estoy obligado a servir. Error, hermano. ¿Tú crees que Dios no te va a dar cuenta? ¿Crees que Dios no te fuiste salvado por mi hijo Cristo? Pero no quisiste. El propósito de la membresía es establecer un orden para su correcto funcionamiento dentro de la iglesia local. Si tú no eres miembro, entonces no estás cumpliendo ese orden que Dios ha dado para que esa iglesia local funcione correctamente. Ese propósito de la membresía es asumir las diferentes responsabilidades dadas por Dios para su iglesia, sirviendo dentro del cuerpo de Cristo con los dones y talento. Uno, como maestro quizás, como pastor, como diácono, misericordia, don de discernimiento. Entonces, hermanos,
No puede un creyente estar desligado de la membresía de la iglesia. Ahora, es importante que un miembro, tú y yo, por ejemplo, el hecho de ser miembro de la iglesia le da un grado de exigencia mayor. ¿Por qué razón? Porque si tú como miembro no asistes continuamente a la iglesia, entonces no está bien. Porque tú tienes una responsabilidad para con Dios, para con tu familia, para con los demás. Es equivocado que tú como miembro, quizás tú ya eres un miembro formal y no estés asistiendo continuamente a los cultos de la iglesia. Entonces, pues es un motivo para que te examines, un motivo para que tú digas, ¿por qué yo no estoy continuamente asistiendo? Es más, ¿por qué no estoy sirviendo? ¿Por qué llevo años en la iglesia, que soy miembro de la iglesia, pero no pongo al servicio de Dios nada, ni mis talentos, ni mi conocimiento, ni mi experiencia? Y entonces habrá consecuencias. Una de las consecuencias de no pertenecer a la membresía de la iglesia es que no tendrá la cobertura de la iglesia que le corresponde como ciudadano del reino de Dios, porque está en contraposición contra la posición bíblica, contra los principios bíblicos. Ojo, con eso no estoy diciendo que Dios se olvidó de él. No, Dios tiene misericordia aún de los que dejan de ser miembros, los que se van de la iglesia. Dios tiene misericordia de ellos. Pero ojo, no por eso deja de haber consecuencias. Las consecuencias es que te vas a contaminar con el pecado más de lo que diariamente quizás nos contaminamos. Es como yo de manera práctica digo, ¿no? Tú te vas bien lustrado los zapatos de aquí a tu trabajo en la mañana y en la noche, ¿cómo llegan esos zapatos? De la misma manera, no, con polvo, quizás con barro, sucios. Imagínate si no tienes esa cobertura de la iglesia local. Entonces, una de las consecuencias es simplemente que vas a vivir en rebeldía con Dios. Vas a apartarte. Corres el riesgo de apartarte y de contaminarte mucho más por el pecado. Es importante por esta razón pertenecer a la membresía de la iglesia. Y la asistencia es uno de las tantas características que nos ayudan a evidenciar que somos miembros de la iglesia, que queremos asistir, que queremos vivir en comunidad, queremos servir juntos, queremos aprender juntos. Ahora, esa una de las consecuencias terribles de no pertenecer a la membresía también es que vivirá en los deseos de su carne, exponiéndose al justo juicio de Dios, ¿verdad? Es muy importante que nosotros pertenezcamos a la membresía. ¿Por qué razón? Como yo dije anteriormente, si tú estás en rebeldía con Dios y estás pecando contra Dios, y nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe, ¿qué es lo que puede hacer Dios? Puede traer una enfermedad o la muerte al creyente, ¿verdad? Porque no estás bajo la cobertura de la iglesia local. Otro pierde el privilegio de establecer relaciones profundas entre creyentes para un mutuo crecimiento espiritual. Si tú a la iglesia, que otro creyente te va a poder bendecir si tú no quieres, si tú abiertamente quieres tener una vida apartada de la membresía.
en riesgo el dañar el nombre de Cristo en medio de los incrédulos. Cuando tú no eres un miembro, no tienes responsabilidades, entonces no te das cuenta del grado de daño que vas a generar a otros tal vez por tus actitudes, porque sinceramente, hermanos, uno no se ve a sí mismo hay veces. Por eso es que el Señor dice en la palabra de Dios, fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, porque tú no te puedes fiar de ti mismo, no puedes decir, no, yo nunca voy a caer. Hermano, la Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Para eso está la comunidad, para ayudarnos unos a otros, que cuando uno está débil, el otro pueda animarlo, pueda fortalecerlo. Ahora, y este último es una consecuencia de no pertenecer a la membresía de la iglesia, es que pierde el privilegio de ser disciplinado por Dios, como la evidencia clara de ser un hijo de Dios. Ojo, oigan esto, pierde el privilegio de ser disciplinado. ¿Cómo? ¿La disciplina es un privilegio? Sí, hermanos, es un privilegio. Pero la realidad es, a usted y a mí digo, ¿a quién le gusta ser disciplinado? No hablo de ser ordenado, no hablo de ser castigado por Dios. No estoy hablando de algo en específico. Pero, ¿qué es lo que Dios nos hace ver en la Biblia? Que el privilegio de ser disciplinado es la evidencia clara de que eres un hijo de Dios. Si tú no eres disciplinado por Dios, ¿cómo vas a evidenciar que eres un hijo de Dios? Y un pasaje bíblico que me ayude a explicar mejor esto es lo que está en 1 Corintios capítulo 5, del verso 1 al 5. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, ve aquí un privilegio. Si bien es cierto, lo que se ve aquí es que hay un caso de fornicación juzgado por Pablo a través de la carta, porque él se enteró que este hermano estaba viviendo con la mujer de su padre. Pero ¿cuál es el problema aquí en la iglesia? No hay una unidad, no había madurez espiritual en los creyentes de la iglesia de Corinto, entonces había mucha carnalidad. Cada uno vivía y no le interesaba lo que estaba pasando. Aquí había un acto evidente de pecado, pero ¿qué es lo que aquí está haciendo Pablo a través de esta carta? Está reprendiendo a la iglesia de Corinto. Le dice, vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado? O sea, debe haberle, le está diciendo en otras palabras Pablo a la iglesia de Corinto, ustedes no se han lamentado por la manera como vive este creyente. Es decir, cada uno vivía su vida, no le interesaba la vida del otro. Aquí está reprendiendo fuertemente a la iglesia. Ve aquí una vida en comunidad. Ciertamente dice, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, y yo ya como presente he juzgado que tal cosa he hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. ¿Ven? Una vida en comunidad. Él está dando este juicio sobre este acto de fornicación. Dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ahora, ¿por qué dije hace un rato que el disciplinar, el ser disciplinado por Dios es un privilegio? Porque, hermanos,
¿cómo es que yo puedo darme cuenta que soy un hijo de Dios? Cuando Él me da ese privilegio de disciplinarme. Si Dios no te disciplina, entonces hay una clara evidencia de que no eres un hijo de Dios, porque no hay ninguna responsabilidad delante de Dios. Aquí vemos que dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, que este hombre fue expulsado de la iglesia local por el acto continuo de pecado, y es posible que él simplemente ya ha sido dejado de tener esa cobertura de la iglesia local, y se expone a que esa, eh, esa falta de cobertura ahora lo que va a hacer es que sea afectado más por el poder de Satanás. Pero ¿qué dice? Y quizás expuesto a que él muera, ¿verdad? Por su pecado. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Lo hermoso es que el Señor dice aquí al final, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este hombre quizás va a ser afectado, va a morir por su pecado, pero esa disciplina tuvo el propósito de que él pueda entender que Dios es un Dios de ira y que Dios no se complace en la maldad, ¿verdad? Hermanos, para terminar, tengo 3 conclusiones cortas y espero que lo interioricemos. Una de ellas es que la membresía de la iglesia no es opcional, es necesaria para todo creyente. ¿Ya? La membresía de la iglesia no es opcional, hermano. Si tú no eres miembro de la iglesia local, tienes que hacerte miembro. Busca a uno de los hermanos, al pastor, a cualquiera de nosotros, y dinos, Señor, hermano, quiero pertenecer a la iglesia, quiero formalmente ser miembro de la iglesia, quiero asumir la responsabilidad que me corresponde como creyente. Segunda conclusión, el congregar en una iglesia local y llegar a ser miembro de esta para estar dispuesto a servir es una evidencia clara de ser un hijo de Dios. Repito, el congregar en una iglesia local y llegar a ser miembro de esta para estar dispuesto a servir es una evidencia clara de ser un hijo de Dios. Porque tú puedes congregar fielmente cada domingo y llegar a ser miembro, pero no quieres servir. Entonces simplemente es puro legalismo, solamente quieres que los demás creyentes crean que tú eres un miembro de la iglesia, pero no haces nada por engrandecer la obra del Señor. Entonces hay algo que debe llamar tu atención en esta noche y debe llevar a, como dice una frase, a poner las barbas en remojo y a poder analizarnos qué estamos haciendo como creyentes. Llevo años sin ser miembro oficial de la iglesia, entonces hay algo que no está bien en mí. Debemos pedir perdón y decir al Señor, ayúdame, Señor, yo quiero seguir creciendo, yo quiero formar parte de la membresía de la iglesia, yo quiero servir activamente en la iglesia, porque tú me has dado dones y tengo que ponerlos al servicio de Dios. Y por último, hay consecuencias terribles de resistirse a formar parte de la membresía de la iglesia local, ¿verdad? Como vemos, si tú no eres disciplinado por Dios, si tú no tienes la cobertura de la iglesia local, pues te expones a que cada vez vivas como los hermanos de la iglesia de Corinto, que vivían simplemente para rendirse a sus deseos carnales. No tenían ningún interés de ayudar al hermano que estaba en pecado, porque tenían su mente centrada en ellos mismos. Así que, hermanos, yo les animo que nosotros debemos
o debiéramos estar dispuestos a formar parte de esta membresía local, porque es el deseo, es la voluntad de Dios y es el deseo de que la iglesia del Señor cada vez sea engrandecida por el deseo voluntario de cada creyente de servir a su Salvador.